Dios les bendiga, amados hermanos. Un saludo cordial a todos nuestros amigos, a todos los simpatizantes de este hermoso evangelio. Bienvenidos a Lo que Creemos, un programa diseñado para enseñarte de una manera clara y fundamentada las doctrinas esenciales de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que están contenidas en la Biblia. Acompáñanos en este recorrido que vamos a hacer por este programa, Lo que Creemos, donde vamos a descubrir qué es lo que creemos, por qué lo creemos y cómo vivirlo. Gloria al Señor, vivirlo cada día. Soy su pastor y amigo Franklin Manjarres, por la gracia del Señor, pastor de la Iglesia Misionera, y en esta nos está acompañando, con la ayuda del Señor, nuestro pastor Ever Terán, pastor de la Iglesia Misionera y también miembro de la Honorable Junta Administrativa. Dios le bendiga, mi amado pastor. Dios me le bendiga, mi hermano Franklin, supervisor del Distrito Costa. Especial saludo para usted y para todos los amigos que en este precioso día nos acompañan a esta hora por este precioso programa Lo que Creemos. Así que muy bienvenidos a todos y un fuerte abrazo para todos. Amén. Gracias, mi amado pastor, por este saludo. Y bueno, quiero decirle que me siento muy contento, muy complacido por tener a nuestro amado pastor en este programa. Realmente, este programa ha sido un programa especial porque está basado sobre las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Y aquí lo que creemos, pues precisamente queremos saber, ¿cierto? Queremos exponer todas aquellas inquietudes, aquellas preguntas que seguramente necesita a cada persona. Y hemos abierto este espacio, este episodio, pues de aquellas preguntas que se suscitan, ¿verdad? No solamente en las redes sociales, sino en el hablar de común. Mi amado pastor, hay muchas versiones de la Biblia, ¿verdad? Hay muchas versiones de la Biblia y de pronto alguna persona nos pudiera preguntar, pudiéramos nosotros darle por aquí la respuesta acerca de que por qué hay tantas versiones de la Biblia, ¿sí? Y cuál sería la verdadera. Bueno, mi pastor Franklin, oye, qué bueno que el pueblo se preocupe haciendo preguntas y nos pone esa responsabilidad a nosotros de poderles llevar una respuesta asertiva. De pronto no muy, pero es lo que... ¿Por qué hay tantas versiones en la Biblia? Es necesario, hermano Franklin, que haya muchas versiones a razones de que hay muchas personas con diferentes idiomas. Cuando hablamos de versiones, hablamos de traducciones. ¿Ven? Hablamos de traducciones. Y cuando hablamos de verdadera, son aquellas que se traen de los originales. Así que hay muchas versiones que son verdaderas y que nos ayuda a entender los principios bíblicos de acuerdo a nuestra vida espiritual y de acuerdo al mover nuestro en la actualidad. Dependiendo de esto, en las tradiciones religiosas, la Biblia fue escrita al comienzo en hebreos, en arameo y en griego. De allí en adelante se han venido traduciendo en diferentes idiomas, dialectos, ¿verdad? Y los escritores a las Biblias en esos dialectos le han dado una profundidad de estudio. Y es lo que a nosotros hoy, gracias al Señor, nos ayuda a entender mucho más el plan de salvación. Hay muchas Biblias. Existe la Biblia católica, como podemos mirar, muchos tendrán una Biblia católica en sus casas, donde en esa Biblia se incluyen unos 7 libros más, los cuales no están canonizados en la Biblia que fue hecha en los tiempos antiguos, como desde Casidoro hacia acá, una cantidad de Biblias con referencias ya estipuladas para poderse estudiar. Y la Biblia, una de las Biblias más controversiales, la ortodoxa, porque esto tiene una cantidad de elementos que de allí el hombre pues se desprende en una cantidad de doctrinas, pero nosotros recomendamos
como lectores de la palabra a que usemos nuestra Biblia Reina Varela y las Biblias de estudios, que son muy importantes para eso. Pero es necesario, hermano Franklin, de que haya muchas versiones, porque esas versiones nos ayudan a entender con claridad qué es lo que nos quiere decir Dios por medio de su palabra. Amén. Muchas gracias, mi amado pastor. Sí, realmente es importante que de pronto se crea esa confusión, pero entre más testigos tengamos como versiones, nos estaremos dando cuenta de la importancia y la profundidad y la exégesis de cada texto. La Biblia habla acerca de la escritura. Dice que fue inspirada por Dios, naturalmente escrita por los hombres, pero inspirada por Dios. La pregunta sería, ¿cómo sé que no ha sido manipulada en todos estos 1500 años que se conoce que se pudo haber escrito? Bueno, hermano, la Biblia no es que haya sido manipulada, sino que hay muchos que manipulan la Biblia. Que hay que tener en cuenta eso. Y hay muchos que la sacan de los contextos. Hay muchas sectas religiosas que hacen la Biblia de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a su ideología. ¿Ve? Y la Biblia dice que hay de aquel que le quite una tilde, una coma a este libro. Y hay muchos que le quitan versículos y otros que le agregan para poder tener una manipulación a su conveniencia. Sí, la Biblia fue escrita por seres humanos, pero inspirados por Dios. ¿Ve? Eso lo dice allá en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, donde él dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En cuestión de manipulación tenemos que tener en cuenta algunos factores: la fidelidad de los manuscritos, la coherencia interna, los criterios históricos y aún la misma transparencia de la palabra. ¿Ve? Hay muchas Biblias, no quiero mencionar aquí porque podría irnos a cosas, pero hay muchas Biblias que muchos versículos que son quitados. Para muchas versiones. No, es que hay una sola versión que ha quitado esos versículos. Como hay otra que le han añadido para poder sustentar su doctrina, su fe, más no realmente lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esos factores, mirar los manuscritos, mirar que la Biblia tenga coherencia interna. Porque si a usted quitarle unos versículos a la Biblia, lo que le va a traer es unos vacíos limbáticos en la escritura y la persona no va a saber cuáles son los textos y los contextos. Los criterios históricos son muy importantes, saber dónde se dan los hechos y ir a la historia y verificar si eso es cierto. O sea, para uno pensar de que una Biblia la están manipulando, primero hay que estudiarla. Amén, amén. Bien, estamos en lo que creemos. Realmente es muy importante saber qué es lo que creemos, porque eso nos va a dar base y fundamentación para también predicar, ¿verdad? Hay una parte, mi amado pastor, por lo menos los cristianos visitarios dicen que solamente hay un Dios, pero en la Biblia siempre hemos encontrado la palabra Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a partir de ahí pues se ha formado esa confusión. ¿Cómo lo podemos explicar el día de hoy? ¿Cómo se podía explicar esa parte? Bueno, dice que solo hay un Dios, pero hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy uno de los convencidos que cuando Dios inspiró al hombre para hacer las escrituras, Dios no se equivocó. Amén. Las escrituras están bien escritas. A veces el hombre no tiene la capacidad mental de pronto para entenderla. Por eso es que hay que discernirlas con el Espíritu, porque humanamente nosotros podemos entender muchas cosas humanamente de acuerdo a la palabra que no nos llevan al objetivo primordial. ¿Ves? ¿Por qué usamos de pronto la palabra Hijo y Espíritu Santo? Esto es un tema bastante relevante. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que fue el primer enlace bíblico, el cual se muestra de una manera tajante, donde Dios le dice al pueblo: oye Israel, ¿ve? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y otro dato muy importante, el cual encontramos en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo de Santiago: tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios, dice, creen y tiemblan. Así que esto está implícito en la palabra y no tiene discusión alguna. También la palabra nos muestra un gran misterio o revelación. ¿Cuándo se obtiene una revelación? Cuando hay entendimiento. Cuando hay interpretación, hay una revelación. Si nosotros como personas, como cristianos, no sabemos leer la palabra de Dios, nunca lo vamos a entender, o nunca se nos va a revelar los secretos que hay en la palabra. Y es un verso bandera que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 3, verso 16, donde encierra dos palabras clave: e indiscutiblemente. El hombre ha querido discutir. Muchos dicen que la Biblia muestra 3, que la Biblia muestra 1. Pues aquí en este tema, en este verso donde la palabra dice en Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sí ve? Allí se encierra un misterio. Allí hay un misterio. Pero si usted no lo interpreta, no lo lee, nunca se le va a revelar. ¿Y qué pasa? Que Dios no se quedó en la mera escritura tácita, sino también se fue a lo gramatical, se fue a lo semántico. ¿Sí ve? Si uno mira la letra E en su comienzo de ese versículo, es una letra que en el español es una conjuntiva, una copulativa, una palabra que une una cantidad de oraciones. Por eso comienzan con E. Todo lo que viene va unido a lo mismo. Entonces, yo invito a nuestros lectores a que usen la gramática, a que usen la semántica, a que vean qué significa una coma, qué significa una I. En todo eso hay revelación. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es que a nosotros nos citan un versículo muy popular que allá en Mateo capítulo 28, donde utilizamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si uno lo lee sin aplicar la gramática, automáticamente allí le salen a usted 3. Pero si usted lo lee usando la gramática, conociendo qué es el singular y qué es el plural, sabiendo qué nos quiere decir el español literario en la Biblia, usted va a entender que él dice: vayan y bautícelo en el nombre del Padre. Vea, si Dios hubiese querido decir que habían 3 personas, él hubiese dicho en los nombres, porque es que Dios no se equivoca. En la inspiración que él hace, no se equivoca, ¿eh? Entonces él no colocó en los nombres, porque vendría un problema semántico, vendría un problema espiritual grande, ¿sí ve? Pero Dios dice en el nombre del Padre. Y lo que más me llama la atención, que en su Biblia, querido amigo, está la coma y viene una conjunción que se llama y, que significa unión, es de lo mismo. Y dice: y en el Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Dios en su esencia gramatical nunca se separó, sino que él le quiso decir al hombre que usted lo van a bautizar en el hombre, en el nombre del que creó al mundo, en el nombre de quien lo redimió y en el nombre quien lo sustenta actualmente. Y sabemos que ese nombre es Jesús. No podemos hacer otra cosa. Y allí hay revelación. No es como dicen, no es que Dios me mostró que Él es el Padre, es el Hijo, y con mucho respeto, Dios no trabaja así, la Biblia no lo muestra así. Hubieron casos especiales donde Pablo se le presentó la visión, donde el hombre allá, Pedro, vio una visión. Hay casos especiales para personas con objetivos especiales, pero Dios en su esencia, ni gramaticalmente ni espiritualmente, ha querido desunirse
¿Ves? Siempre ha sido Dios y en Él se cree, en el único Dios, como dice la palabra, que aún los demonios creen y tiemblan. Amén. Muchas gracias, pastor. De verdad que es importante todas estas explicaciones porque de ahí vienen pues todas las inquietudes. Y hay una inquietud también que tiene que ver. Perdón, mi pastor Franklin. Y una de las cosas que a veces el hombre no entiende, supongamos, eso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, fíjense que fue en el tiempo de Cristo y antes de Cristo. Pero hay personas que eso no le estudian. En la historia hubo un hombre, Teófilo de Antioquía. Fue uno de los hombres, y fíjense que eso lo hace en el año 170 después de Cristo. Que él comienza supuestamente a mostrar 3 personas. Pero ¿de dónde salió Teófilo de Antioquía? ¿Ah? Un gran católico de aquel entonces, y trajo eso en el año 325 al concilio de la Nicea para establecer de que habían 3 personas y un solo Dios verdadero. Y en el año 381 es donde ya lo configuran como total, como doctrina para ellos, pero en la Biblia no lo sustenta. No lo sustenta. Quería dejar ese aporte también ahí. Amén, amén. Sí, este es un tema profundo. Aquí sí, señor, estamos dando es como unas pinceladas a cada una de estas preguntas, pero esto no es un estudio como tal, sino una serie de respuestas y preguntas, o preguntas y respuestas a lo que se está pidiendo. Hay incógnitas, mi amado pastor. Mucha gente se hace preguntas con respecto a Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que morir, verdad? ¿Por qué tenía que morir? Y podíamos pensar de que no pudo Dios perdonar al hombre sin la necesidad de que fuera la crucifixión. Bueno, mi pastor, sí. Dios pudo haberse dado otro plan. Dios es soberano para hacer las cosas. Él pudo haber buscado cualquier otra manera. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? Ahí me llena de gozo esto, que Dios aún se sujeta a lo establecido en el sistema bíblico. Amén. Y eso es lo más grande, ¿ve? El pueblo de Israel, para poder tener perdón de pecados, tenía que haber redención. Tenía que rodar sangre, por decirlo así, para poder que hubiese redención y esta sangre diera remisión. Amén. Entonces Dios, como Dios, se sujetó al sistema bíblico, que es lo más importante. Y él se provió de un cordero para seguir la enseñanza que se venía dando. En la antigüedad, el hombre buscaba un cordero, ¿ve? Y con ese cordero purificaba a la familia y se le perdonaban los pecados. Pero ya eso se volvió rutinario en la historia. Ya era normal de pecar y comer el cordero, de pecar y comprar el cordero. ¿Ve? Dios, viendo eso de que ya el hombre se estaba cauterizando en eso, se hizo un cuerpo. Por eso es que es lo bonito de esto. Dios se viste de hombre en el misterio que nosotros, ahora en la pregunta que leímos anterior, se vistió de cordero para venir a presentar, para venir a rendirse, a dar su sangre, a remitirnos a nosotros. Eso como el perdón de los pecados. Entonces, gracias a Dios que Jesús murió, porque por medio de su muerte, hoy nosotros tenemos salvación. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Sí, hay inquietudes de inquietudes. Por ejemplo, a uno le preguntan por qué los cristianos no siguen las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas leyes del Antiguo Testamento, como era de comer carne de cerdo, como era guardar el sábado. Entonces, ¿cómo nos explicaría, mi pastor amado, esa pregunta, esa incógnita? Amén. Bueno, mi pastor, lo que decíamos al comienzo, cuando no se lee y no se investiga, uno crea muchos vacíos, ¿ve? Uno crea muchos vacíos. Sí, habían unas leyes para el pueblo judío en aquel entonces, donde se le prohibían ciertas comidas o ciertos animales porque el judío era muy extremista en estos casos. Ellos fueron criados de pronto en un estatus muy alto
y en esa parte, pues ellos le era vergonzoso comer quizás muchos animales que no estaban tipificados en su ley. Pero cuando Dios quiere un propósito con el hombre, porque ya no estamos hablando de la ley, sino de la gracia, hay muchas cosas de la ley que nos han quedado y de acuerdo a la ley nos ha disciplinado, porque la ley en su momento fue buena porque nos trajo a nosotros formación y disciplina en esa parte, ¿verdad? Pero la gracia de hoy nos trae a nosotros misericordia, que es lo más grande, el regalo que Dios nos ha dado por medio de su gracia. Y la Biblia pinta un pasaje muy hermoso cuando Dios necesitaba mandarle un predicador a Cornelio, allá en Hechos capítulo 10, y tomó a Pedro, ¿ve? Y tomó a Pedro y le mostró un lienzo. Y lo bueno de esto es que Pedro tenía hambre. Pedro tenía hambre y él le mandó un lienzo y él le hace el reclamo a Dios. Pero ¿cómo es que me mandas de esa comida así? Si usted sabe bien que los judíos no lo comemos. Ojo, los judíos no la comían. No es que Dios se la había prohibido para que no la comieran, sino que ellos en su propio parecer lo habían hecho prohibido. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Desde ese momento, automáticamente todas las comidas quedaron limpias para que el hombre hoy se pudiera comer o saciar de acuerdo a su disponibilidad y a la necesidad que tuviese, ¿no? Entonces, pues de ahí que el hombre no se sujeta a la ley porque ya no estamos en la ley, ya estamos en la gracia. Muchas personas viven en la ley, muchas personas sacan doctrinas de la ley porque no interpretan bien las escrituras, se han quedado allí. Pero qué bueno es que en la Biblia nos muestra un ejemplo claro donde Él manda a que todo está limpio en la presencia de Dios. Bien, amados hermanos, Dios les bendiga una vez más. Estamos en este programa Lo que Creemos. Realmente es de mucha importancia todo lo que hemos venido hablando. Realmente hoy se ha escogido este episodio exclusivamente para responder esas preguntas que por allí en el común se expresan y que a veces causan cierta inquietud. Hoy, por la gracia del Señor, está con nosotros nuestro amado pastor Ever Terán. Amado pastor, bueno, seguimos con las preguntas y de verdad que hay una pregunta por aquí que nos ha llegado con aquellos que nunca han escuchado al Señor, es decir, no se les ha predicado el evangelio. ¿Qué sucede con esas personas? ¿Se van al infierno o qué sucede con ellos? Bueno, mi pastor, eso de que nunca han escuchado de Jesús en este tiempo ya es como que raro, porque las plataformas digitales, todos estos medios hablan de Jesús. En estos tiempos tan difíciles, la gente busca siempre escuchar de Jesús. Si nos vamos a los tiempos antiguos, históricos, los que no habían escuchado de Jesús, pues eran juzgados de acuerdo al tiempo de aquel, como lo dice allá en Romanos capítulo 2, versos 14 y 16. Serían juzgados de acuerdo al conocimiento, a lo moral, al comportamiento de aquella época. En el tiempo actual, el que no haya escuchado de Jesús, bueno, todavía no le va a venir el Señor, porque la ley dice hasta el fin del mundo, hasta cuando se escucha esta palabra, ha de venir el Señor. O sea que si todavía hay personas que no han escuchado de Jesús, eso quiere decir que todavía Jesús está extendiendo su misericordia para con nosotros y esperando que esas personas que todavía no lo han escuchado le puedan escuchar y de esta manera no se vayan al infierno. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Sí, hay preguntas que, por ejemplo, nos han llegado. Por ejemplo, esta: ¿por qué la Biblia prohíbe ciertas cosas como los tatuajes, por ejemplo? Como prohíbe el alcohol, el tomar, pero hay algunos que se aprecian ser o se dice ser cristianos y practican esas cosas. Bueno, miren,
Dios, vuelvo y tomo la referencia de que Dios siempre ha querido el bien para el hombre. ¿Ve? Y esto de tatuajes y de alcohol está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia como una de las leyes que se les dio al pueblo de Israel para conservar su integridad física. Más que todo en esa parte, conservar mucho la integridad física. Dios es un Dios de futuro. Nosotros conocemos el pasado porque lo vivimos y el presente porque lo estamos viviendo, pero no conocemos el futuro. Pero Dios sí conoce el futuro. Y fíjense que esto fue escrito en los tiempos de Moisés en el pueblo, cuando Dios comenzó a darle, ¿cómo diríamos en esa palabra? Parámetros de vida a estas personas para que su vida se prolongara. Por eso es que en Levítico capítulo 19 verso 28, la cual dice: no haréis rasguño en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimáis en vosotros señal alguna. ¿Quién lo dice? Jehová. A través de los tiempos, Dios siempre ha querido salvaguardar al hombre de los juicios y de las malas decisiones que toma, sin tener en cuenta los efectos colaterales que le traen a futuro. ¿Ve? Y como mi Dios conoce el futuro, ha venido enseñando de los tiempos antiguos por medio de la palabra, hermano Franklin, de que el hombre tiene que cuidarse, que no tomará su cuerpo publicitariamente para poner avisos, para poner caras, para poner... No. Dios no se agrada de eso, porque Dios no creó el cuerpo del hombre como una pancarta, como una valla publicitaria, porque es que se ponen los tatuajes y van por ahí en camisilla para que todo el mundo vea y exhiben lo que tienen. ¿Ve? Sabiendo que eso a futuro les trae enfermedades, le trae cáncer, le trae muchas cosas, porque están contaminando ese material que Dios hizo. Si Dios hubiese querido que nosotros fuéramos una valla publicitaria, pues al único que él tatuó y con un objetivo primordial fue a Caín. Y no lo tatuó sino en la frente, pero de una manera de advertencia, ¿ve? Para que nadie le hiciera daño a ese muchacho, porque él tenía que vivir el juicio por lo que hizo. Entonces el que mataba a Caín automáticamente absorbía el juicio de Caín. Entonces él lo marcó, lo tatuó en la frente para que fuera conocido en esa parte allí. Muchos dicen no, que la mitra, que los sacerdotes, es muy diferente una vestidura sacerdotal a un tatuaje o a una impresión en el cuerpo. ¿Ve? Hablando del alcohol, la Biblia dice que no se embriaguéis con vino porque hay disolución, hay problemas. ¿Ve? ¿Dónde hemos visto que una reunión con aguardiente o cuando salga bien? No. Entonces Dios siempre ha querido advertirle al hombre que en esas cosas hay problemas, hay desilusión, hay tragedia, y no porque lo estamos viendo ahora. Esto desde muchos tiempos atrás, Dios siempre ha querido coger al hombre y guardarlo, pero el hombre toma sus decisiones, el hombre toma sus propias decisiones, y ellos saben, muchos, que eso es malo. Ahora, cristianos que lo hacen, hay que evaluar qué clase de cristianos son y en qué conocimientos se están basando. Porque que no es que Dios no lo prohíbe, Dios sí lo prohíbe. Y lo prohíbe por salud, lo prohíbe por bienestar, mas no porque a Dios se le ocurrió, no, porque Él sabía que eso es malo. Y eso trae consecuencias colaterales a nuestra vida. Amén. Sí, amado pastor. Ahí también podríamos como hablar de que el apóstol Pablo, hablándole a los cristianos de esos tiempos, le dijo: esto era alguno. Quiere decir de que de pronto, porque estamos hablándole a nuestros amigos aquí, y muchos de pronto no son cristianos, otros son cristianos, pero ya en alguna vida pasada o en su vida pasada practicaron eso. Es decir, que cuando llegaron al Señor, evidentemente se ven las señales de esa vida, como el caso de los tatuajes, pero esto no sé si podemos ampliar, mi pastor, que podamos estigmatizar a ese muchacho que llega a la iglesia y dejarlo a un lado porque practicó eso. Lógico, es que eso tiene su tendencia
hay personas que lo usan porque les gusta el arte. Les gusta el arte, ¿ves? Les gusta esa cuestión. El tatuaje no te estigmatiza en el conocimiento que uno tiene como cristiano, pero sí te estigmatiza en la sociedad. ¿Ves? En la iglesia de pronto no te estigmatiza porque hay muchos cristianos que tienen tatuajes, pero que ya entendieron que lo que se habían hecho era malo y por eso se arrepintieron. ¿Ves? Pero en la misma sociedad te estigmatizan, porque una persona en la sociedad que tenemos hoy con un tatuaje ya lo ven como bandido, ya lo ven como esto, ya lo ven como esto, ¿ya ves? No lo ven como persona, sino que para qué se pintó un tatuaje. Se quiere mostrar algo, se quiere presentar con algo o se quiere identificar con algo. En la sociedad lo estigmatiza, la iglesia lo recibe. La iglesia, Dios perdona, Dios no hace acepción de personas, ¿ves? Entonces no, que porque tengo tatuaje, no, Dios no hace acepción de personas. En esa parte, pues, bienvenido a la iglesia, todo aquel que tenga tatuaje, que Dios lo limpia. Amén, amén. Sí, este tipo de preguntas, amado pastor, a veces las consigue uno en la calle, por ahí los amigos. Hay una pregunta en especial que yo la he oído a veces en reuniones por allí, que hablan acerca de que si Dios es amor, ¿por qué en el Antiguo Testamento Dios permitió tantas guerras? Muerte, por ejemplo. Bueno, miren, nosotros como personas naturales no podemos cuestionar el sistema de Dios. Hay cosas que Dios las permite, pero hay cosas que el hombre las hace. ¿Sí? Y Dios siempre en los procesos se glorifica. En el Antiguo Testamento habían que hacer conquistas. Habían que buscar territorio, había que expandir. Había un pueblo que tenía que hacer eso. Y era el pueblo de Israel. De pronto no veía, ¿no? Que el pueblo de Israel mató y hizo. Todo eso en el plan de Dios tiene una metáfora de enseñanza espiritual. ¿Ves? De que todas las cosas que nosotros logramos las hacemos con guerra, las hacemos con ahínco, las hacemos con persistencia y perseverancia y conservando siempre ese espíritu de guerra en la antigüedad. Pues la Biblia nos pinta a nosotros a veces que hubieron muchas guerras, pero eran permitidas para tener conquistas, para agrandar territorio. ¿Y contra quién eran las guerras? Contra aquellos que no les gustaba entender el plan de Dios. Entonces siempre se iban con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Ahora mismo hay guerras. Todavía hay guerras. Hay guerra de Israel con Irán. Y ahí están mirando a ver qué es lo que hacen. Y esas son cuestiones, y esas son ya profecías bíblicas. Entonces no quiere decir que Dios no sea amoroso. No quiere decir que Dios no tenga misericordia con su pueblo. Quiere decir es que buscando nuestros propios objetivos en la mano de Dios, Dios hace cosas grandes. Así que miremos las guerras del Antiguo Testamento como ese camino al espiritual, como ese camino a la conquista. ¿Ves? Porque vemos un Dios sangriento. No, el pueblo de Israel pasó por muchas etapas, pasó por muchos procesos y le tocó vivir muchas experiencias. Pero como pueblo, Dios siempre ha respetado ese lineamiento. Las guerras vienen cuando no hay concertación, cuando no hay diálogo y cuando no hay entendimiento. De lo contrario, Dios sigue siendo Dios amoroso en todo. Amén, amén. Hay una inquietud también en el ambiente, mi amado pastor, y volvemos al caso de la palabra, al caso de la Biblia, y es cómo saber que la Biblia no es un libro, digamos así, un libro antiguo, lleno de mitos, de rituales. Bueno, hermano Franklin, mire, volviendo para poder confrontar la Biblia, nos tenemos que ir a las evidencias históricas. ¿Cierto que sí? La Biblia nos habla de Jerusalén, nos habla de Capadocia, de Cisjordania, nos habla de todo lo que es Asia, todo lo que es el continente asiático, que comienza desde el Mar Negro y termina hasta por allá llegando a África. Lo que es Irán, Persia, todas esas cuestiones allá. Históricamente la Biblia lo dice y ahí están los lugares. Ahí existe Damasco, existe Samaria, existe Judea. Todo eso históricamente está en la Biblia. Podemos dar fe de que la Biblia, a pesar de ser un libro antiguo, tiene compromiso histórico y el cual se le cumple.
En cuestión de los mitos, bueno, los mitos son figuras literarias. La Biblia también nos muestra figuras literarias, nos muestran personajes antropomórficos, nos hacen muchas metáforas, muchos símil, queriendo comparar. Jesús siempre buscó hacer parábolas, buscar cómo comparar las cosas para que el pueblo pudiera entender. Pero eso no quiere decir que no sea palabra de Dios. Siempre, a pesar de entre lo más antiguo que sea, siempre se ha mantenido como palabra de Dios para el hombre, para salvación del hombre. Así que, ¿cómo saber comprobarlo? Las evidencias históricas nos lo dicen todo. Y siempre, como digo yo, investigando y estudiándola. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos en este programa Lo que Creemos y estamos avisándole a nuestros amigos, a los simpatizantes de este hermoso evangelio, que estamos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Iglesia Misionera del Nombre de Jesús. Estamos en Instagram y también estamos en YouTube, en Iglesia Misionera, en este episodio, en este programa Lo que Creemos. Estas preguntas pues tratan de dar luz, ¿sí? Digámoslo así, y estas respuestas dan esa luz. La respuesta da luz a esas inquietudes. Y hay preguntas sencillas, pues complejas, ¿verdad? Y hay una pregunta por aquí, y es: ¿por qué dice que la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por lo menos miles de años? ¿Cómo sabremos que es la palabra de Dios? Bueno, hermano Franklin, primero que todo porque se está cumpliendo. A pesar de que tenga miles de años, produce. La Biblia dice que ella corre y se glorifica. Amén. Entonces, como decía, a pesar de que fue escrita hace miles de años, no ha perdido su esencia ni su poder. La Biblia dice en Timoteo capítulo 1, verso 15, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una de las evidencias que es palabra de Dios, siempre digo, me voy a lo histórico, me voy a los tratados, me voy a los manuscritos, ¿ve? Y de allí miro, comparo y estudio y verifico que lo que me dice la Biblia, juntamente con la historia, van de la mano. Así que por eso, a pesar de que haya sido escrita hace miles de años, sigue siendo la palabra de Dios. Amén, amén. Al comienzo hablamos, pastor, acerca de las versiones de la Biblia. Hemos analizado eso y hemos concluido de que es la palabra de Dios. Amén. Lo otro, aunque tengan diferentes, digamos, Biblia, está la Biblia católica, está la Biblia del oso, está la Biblia pesita, ¿verdad? La pregunta es: ¿qué diferencia hay? Que vamos a hablar de la doctrina. ¿Qué diferencia hay entre la doctrina de los católicos, de la Iglesia católica, y la de los cristianos del nombre de Jesús? Muy sencilla, como usted dijo al comienzo. La doctrina católica está fundamentada en un pensamiento humano, en el que ya habíamos hablado del comienzo, a este Teófilo de Antioquía. Del año 170 comenzó la Trinidad, imagínense, después de Cristo. O sea que los que estaban antes de Cristo o en el tiempo de Cristo no se vio eso. Del año primero hasta el año 169, que llegó Teófilo de Antioquía con la idea de llamar 3 personas y sacar la famosa Trinidad, porque la Trinidad como doctrina no se explica en la Biblia. Más bien, cambio, como Dios siendo uno sí se explica en la Biblia, sino que han querido desde el año 170 que Teófilo de Antioquía llegó a colocar la doctrina trinitaria. Eso lo trajo el catolicismo. Así es. La doctrina trinitaria nace del catolicismo. Por eso es que usted ve que la doctrina trinitaria no tiene disciplina. Cuando no hay disciplina no hay interpretación. Cuando no hay disciplina no hay sujeción. Cuando no hay disciplina no hay entendimiento. Mucho menos se va a poder entender la palabra. De pronto esto va a causar de pronto muy duro para los hermanos trinitarios, pero uno no está aquí como para
revolver del barro, por decirlo así, sino para dar una explicación de que una cosa es seguir la palabra de Dios tal cual y otra cosa es seguir un pensamiento que desde el año 170 ha perjudicado a muchos, y en el año 325 en el Concilio de la Nicea lo estudiaron. ¿Quiénes lo estudiaron? Los católicos. Y en el 381 en Constantinopla lo aprueban todavía. Entonces, pues, y como dice la Biblia, e indiscutiblemente este misterio, si uno no quiere entender un misterio, seguirá siendo un misterio y seguiré navegando en doctrinas de hombres. Y seguiré navegando en doctrinas de hombres. Así que la gran diferencia es que ellos creen en lo que un hombre pensó y nosotros creemos en lo que Dios estableció. Amén. Ahí sí quisiera como acotar un poquito algo, porque esto de la palabra de Dios, hermano, tiene una profundidad. Y usted acaba de dar algo, una palabra, una luz aquí, para que es importante que todos nuestros amigos sepan acerca de la doctrina de la unicidad. Y es que los primeros cristianos que vieron desde el siglo primero, estamos hablando de 100 años, ¿sí? Porque por ahí al final de los 100 años el último que muere es Juan, pero Juan el teólogo o Juan el evangelista, creo. Y es importante entender de que ellos murieron sin saber de que esa doctrina había de aparecer en el futuro. Es decir, por eso no se encuentra ningún escritor utilizando esa doctrina, utilizando ese dogma de Padre, Hijo y Espíritu Santo como lo están utilizando ahora. Porque ellos se fueron, durmieron con el Señor y no hay ningún registro que diga que ellos dijeron eso. Es importante porque... Amén. Siga. Lo importante es bueno eso, es que la palabra doctrina se le hemos dado ahora. Amén. Porque son dogmas creados por hombres, pero la Biblia es una sola doctrina, por eso la Biblia le llama la palabra de la sana doctrina. Amén. La Biblia es una sola doctrina, sino que el hombre a su propia conveniencia para poder crear denominaciones, ¿ve? Traspasa los límites bíblicos y pone cosas que si la persona no lee la Biblia, que eso es lo que por lo general pasa, hay mucha gente que no lee la palabra, que no le estudia, creen a lo que el otro dice y entonces pues se van siguiendo pensamientos humanos, doctrinas humanas, dogmas de hombre, mas no doctrina de Dios. Amén. Sí, hay inquietudes y hay una inquietud que nos ha llegado y es ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento si en la Biblia entendemos que Él es un Dios amoroso y todopoderoso? Bueno, yo hago esto. ¿Por qué Dios vino a sufrir siendo Dios? Y ahí es donde uno miramos el potencial. Siendo Dios se vistió de un cuerpo para venir a sufrir en un camino al Gólgota, a un monte, para hacerse morir, para darnos hoy a nosotros una salvación. Yo creo que ese es el amor más grande que ha podido hacerse y tenerse, el sufrimiento primero de Dios para lograr un objetivo a nivel mundial. Cuando nosotros hablamos de sufrimiento es porque Dios tiene algo para con nosotros. Yo digo que la persona que no sufre no tiene fundamento, no tiene inicio, no le sabe la vida. Porque todo lo tiene, todo es fácil. Usted no ve que hay personas que lo tienen todo y que nunca sufren y quieren sufrir. Porque parece que la vida no le fuera totalmente placentera en eso. Por eso es que nosotros tenemos que mirar esto desde un punto de vista espiritual. ¿Qué busca Dios en forma para con nosotros? En el proceso donde nosotros debemos pasar y pagar el precio. Porque es que todas las cosas no pueden ser fáciles. Ahora, todos los sufrimientos no nos hacen llorar. Todos los sufrimientos no nos hacen tener, ¿no? Uno sufre por cualquier cosa. Uno sufre porque no pagó la luz, porque no, mejor dicho, y uno no le puede echar la culpa a Dios de mi sufrimiento.
Sí, Dios no permite que nosotros suframos, sino que como hombres mortales tenemos que pasar por muchos procesos. Pero cuando Dios quiere algo para con nosotros, Dios siempre va a estar ahí en el proceso. Dios siempre va a estar en tu sufrimiento. Dios siempre va a estar en lo que estás pensando y lo que estás haciendo, porque Él está interesado en nosotros. De acuerdo a la circunstancia que nosotros tengamos que vivir por medio del proceso, lo más grande es que Dios permite, cuando pasamos el proceso, que venga el éxito. Hay propósitos en las pruebas, hay propósito en la visión, hay esperanza cuando se está pasando un proceso. Lo importante de esto es no quedarse en el sufrimiento, coger el sufrimiento como una enseñanza para crecer, para fortalecernos, para madurar en ello, no para echarle la culpa a Dios o para echarle la culpa a alguien. Aquí la culpa del sufrimiento es mía. Dios echó la culpa y Él vino y caminó y se dio por nosotros. Él se echó la culpa. Él cargó mis culpas, cargó sus culpas, cargó las culpas de todo, pero pasó el proceso y hoy tenemos vida eterna por medio de ese sufrimiento. Amén, amén. Estamos llegando al final, amado pastor, y hay una última pregunta, pero esta está como, quisiéramos como primero desenredarla un poquito, y es acerca de lo que pasa después de la muerte. Y hay son como dos preguntas. ¿Existe el infierno realmente? Es que tenemos que entender qué es el infierno y qué es el lago de fuego. Hay muchos que creen que el infierno es el lago de fuego y no es así. Quisiera primero que nos pueda aclarar acerca de esa incógnita. El infierno es el infierno, qué es el infierno realmente y qué es el lago de fuego. Bueno, la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 20 verso 14, también nos muestra el infierno, dice, y el que nos fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno, por la Real Academia, pues el Seol, el lugar donde están los muertos, le miran por mucho, tiene mucho significado. Pero quiero hacer un hincapié, el infierno no fue hecho así para el hombre. Es que el infierno fue hecho, como dice la Biblia, fue hecho para el diablo, sino que todo aquel que hace las obras de él, pues va a acompañarlo. Pero el infierno sí existe, que de pronto ahora a uno no, porque todavía falta mucha tela por cortar, mucha profecía que cumplirse, mucha gente que salvar. De pronto se ve así, la gente dice, no, que el infierno es el que estamos viviendo actualmente. También es asequible. También es asequible. Yo le digo, todo aquel que no tiene a Jesucristo vive un infierno. Vive un infierno, está en un infierno, y ahí mismo se responde. Pero literalmente, la palabra, pues va a haber un juicio, va a haber un sistema de cárcel, va a haber una penitenciaría. El infierno yo lo llamo como una penitenciaría, donde van a estar encerrados los que nunca obedecieron. ¿Ves? O sea, Dios nunca se ha salido del sistema, vuelvo y digo. Siempre tiene un sistema establecido. Todo aquel que comete un delito va preso. Y acá cuando vayamos a ser juzgados en el tribunal de Dios tiene que haber una cárcel para los que no cumplieron. Yo sé, esa cárcel le llamo infierno. No, que es candela, no, puede ser candela, puede ser hielo, puede ser lo que sea. Eso está en el plan de Dios. Lo que sí va a haber es un lugar de tormento donde va a estar la persona recluida por tanto tiempo o por toda la eternidad. Pero si hay un juicio, van a haber unos que van a ser libertados y unos que van a ser encarcelados. Entonces, los que están encarcelados, esa es la tipología del infierno, allá van a dar. Entonces, esa es la lógica común de lo que es un juicio. De nada se hace un juicio para condenar y para salvar. ¿Para dónde van los salvados? A la libertad. Y los condenados a la cárcel, al lago de fuego. Amén. La Biblia dice que está establecido de que el hombre muera una sola vez y luego viene el juicio. Entonces, ¿Qué viene después de la muerte? El juicio. Hay un juicio. Amén. Muchas gracias, mi amado pastor. Bueno, estamos en el programa Lo que Creemos. Hemos llegado al final, mi amado pastor Ever Terán, y quisiéramos ya, como para cerrar este episodio, nos diera sus palabras de conclusión y la despedida de este programa
a todos nuestros amigos simpatizantes. Amén, amén. Bueno, la conclusión del tema que estuvo muy bueno, gracias a Dios por las hermanas, los hermanos de comunicación, el pastor Franklin como mentor allí. ¿Qué podíamos decirle? Querido amigo, todavía hay oportunidad de poder creerle a Dios para que puedas decir también como nosotros hoy lo que creemos. Nosotros no predicamos un evangelio porque sí. No, porque que algo grande pasó en nuestra vida. Dios hizo algo inescrutable en nuestra vida y por eso hoy para nosotros es necesidad predicar este evangelio. Para nosotros es necesidad mostrarle a un Jesucristo que no manipula, a un Jesucristo que no mata, a un Jesucristo, un Jesucristo que no tumba, un Jesucristo que te dice la verdad. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? No predicamos un evangelio barato, por decirlo así, un evangelio de regalo, o un evangelio costumbrista, o un evangelio popular, porque ¿para qué predicar un evangelio popular si todos son populares? No hay distinción y Dios vino a hacer diferencia. Jesús vino a hacer diferencia. Por eso Él escogió un pueblo y lo mostró. Cogió a Israel y lo mostró. Hoy tiene otro pueblo que es su iglesia y la muestra. No seguimos hombres, los hombres nos equivocamos, seguimos a Dios. Así que querido amigo que nos estás escuchando, Dios quiera y esta palabra en tu vida haga mella y sepas que todavía hay una iglesia orando por ti para que puedas ser salvo de este mundo en el cual navegamos y vivimos. Así que un saludo muy cordial para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Como decía mi pastor Franklin, pues soy pastor de aquí de la Iglesia Misionera del Nombre de Jesús, pertenezco a la Junta Administrativa para servirles a todos ustedes. Cualquier comentario, ahí están las redes sociales. Dios me lo bendiga a mi pastor Franklin y muchas gracias por su invitación a este hermoso programa. Amén, amén. Muchas gracias a usted, mi amado pastor, de verdad también por su tiempo. Y es la voz de nuestro amado pastor Ever Terán, miembro de la Junta Administrativa. Este episodio siempre lo tendremos todos los domingos a las 4 de la tarde. Así que, amigos, la cita es a esa hora y ese día. Les habló tu pastor y amigo Franklin Manjarres para servirle. Este es el programa Lo que Creemos. Dios les bendiga, Dios les guarde.